hablar de un autor que sinceramente es muy bueno, aunque ha sido muy criticado porque no es tan culto, o sea, no pone un vocabulario muy formal en sus libros, no siempre. Pero la verdad es muy bueno y es Stephen King. Y vamos a hablar del libro Eso. Este es un libro que trata sobre 7 niños que se apodan a sí mismos los perdedores porque son abusados, les hacen bullying, los persiguen y entonces ellos mismos se apodan los perdedores. Eso es no es un payaso. Muchos creen que eso es un payaso, pero no, eso no es el payaso. Porque en la película al menos lo anuncian tontamente cuando lo pasan, eso, el payaso diabólico, pero no, nada que ver. El payaso se llama Pennywise y Pennywise es más como una carnada para los niños, o sea, agarrando la forma del payaso y los globitos y todo eso, es más como una carnada para que los niños se sientan atraídos y después se los come. O sea, eso sí se los come, no los mata, los come. Pero en realidad esa es una criatura casi a nivel cósmico. Se supone que esa es como una subtrama en el libro, que se supone que eso es como un ser cósmico, que su enemigo era la tortuga, que era el otro ser cósmico, pero era como una representación del bien y el mal en el universo. Ellos fueron creados por un ser que simplemente lo llaman el otro. Eso y la tortuga, un día la tortuga muere, o sea, vomita y se muere. Entonces lo que vomita es el universo. Entonces eso llega a la Tierra miles de años antes en su meteorito y espera que aparezca. Él vio cómo el hombre avanzaba y todo. Él estuvo mucho antes de que se creara el pueblo de Derry, que es el pueblo que está en este libro, el pueblo ficticio, que de hecho es un pueblo que se ha mencionado en otros libros de terror, que aunque no sean de Stephen King, se ha mencionado este pueblo, o sea que ya es un pueblo famoso hasta entre los libros. Bueno, que es que la tortuga, donde vomita el universo, muere, pero a la vez queda como en el universo. Entonces, cuando eso llega a la Tierra, empieza a matar niños, a comerlos. Lo que eso hace es más buscar una forma que te dé miedo. Es más o menos como el Bogart de Harry Potter. Si vieron las películas de Harry Potter o leyeron el libro, no sé. Pero los Bogarts agarran la forma de lo que más te dé miedo. Eso hace casi lo mismo, si no es que hace lo mismo, agarrar la forma de lo que más te dé miedo. La forma de vencer a eso, según es no tener miedo y ser fuerte, pero en realidad cuando los niños se agarran de las manos, hay partes donde los niños se agarran de las manos y hacen como una especie de oración, pero lo que en realidad hacen es que la tortuga les da fuerza para vencer a eso. No es solo que los niños tengan fuerza por sí, o sea, sí tienen fuerza, pero la tortuga también les da fuerza. Entonces es cuando hay cosas que no puedes entender bien en la película y por eso el libro es muchísimo más largo que la película. Así que recomiendo mucho este libro, en realidad es muy bueno. En eso la verdad vas a encontrar cosas, o sea, vas a encontrar que es muy explícito con la sangre, la violencia, porque hay, por ejemplo, hay una parte donde eso le muerde la axila a un hombre, o sea, ya lo está matando y le muerde la axila a un hombre y le sangra, y te describen cómo sangra, cómo el río se lo lleva, cómo muere. Entonces no recomiendo leerlo así como de noche porque mucha gente cree que los libros no dan tanto miedo como las películas, porque las películas tienen música que hace que te dé más miedo también, en parte, y además es visual. Pero los libros lo que hacen es que cuando estás leyendo, en parte te empiezas a imaginar todo. Entonces si lo estás leyendo de noche y empiezas a leer, por ejemplo, que eso empezó a comer un niño, también empiezas como a sugestionarte a ti mismo y te empieza a dar miedo también. Así que si les gusta sentir miedo, si les gustan las cosas de terror, es un muy buen libro. La verdad, a mí no me gusta tanto las cosas de terror, pero este libro es muy interesante porque no solo es terror, también tiene muchísimas subtramas, pero también ese es un pero, porque hay muchísimas subtramas. Por ejemplo, hay subtramas de que hay un padre que va a buscar cosas paranormales que tienen que ver con eso y al final te quedas con, ¿qué tenía que ver eso con eso? O sea, literal, no tenía nada que ver y pone muchas subtramas. Stephen King pone muchísimas subtramas, por eso es que el libro es tan largo. Pero en realidad si lo lees con calma y te gusta leer y en realidad te interesa la trama, no es un libro exactamente
aburrido. Eso sí, no es un libro aburrido. Claro, todo libro tiene partes donde no es muy interesante, por lo mismo que hay muchas subtramas, pero este libro al menos se mantiene más o menos en trama. Bueno, esto fue mi reseña del libro del libro de eso, que es muy buen libro y lo recomiendo en realidad. Aunque también recomiendo la película. La verdad es de los pocos libros que dices, wow, la película es muy buena también. Porque la película en realidad es buena porque logra sintetizar todo esto en 3 horas. Y la verdad que en sus tiempos significó mucho y de seguro atemorizó a muchos niños. Y es muy buena película y muy muy buen libro. Y lo recomiendo. Gracias.